Buenos días, compañeros, compañeras. Os agradecemos vuestra presencia, al igual que a las personas que nos siguen a través de las redes sociales en un día como hoy, en la jornada de trabajo decente y salarios justos. El pasado 6 de julio tuvimos nuestra primera concentración y hoy seguimos en la lucha de tener unos salarios justos ante las puertas de la patronal CEIN y COE. Parece que el mensaje que hicimos llegar el 6 de julio no les quedó claro y por tanto vamos a continuar en esa lucha para conseguir unos salarios justos. Los trabajadores y las trabajadoras seguimos con el compromiso nuestro en nuestros puestos de trabajo. Sin embargo, no vamos a permitir que se nos anulen nuestros derechos. No vamos a renunciar a nuestra subida salarial. No vamos a permitir que la patronal nos baje nuestras condiciones laborales y nuestro poder adquisitivo. Exigimos trabajos justos, exigimos salarios justos. Paso el nombre a mi compañero Miguel Ángel Ruiz, de Política de Acción Sindical de las Comisiones Obreras. Bueno, buenos días a todas y a todos. Agradeceros vuestra presencia. Como ha dicho la compañera, el trabajo justo, el salario justo es lo que venimos a reclamar aquí, pero hay algo que también forma parte de lo que es el trabajo justo, el salario social que estamos reclamando también a la Comunidad de Madrid. Esa parte que tiene que ver con la defensa de los servicios públicos que garantizan el equilibrio en la sociedad. Estamos en una Comunidad de Madrid en la que rampa el desequilibrio social entre el norte y el sur de la ciudad. Estamos en una Comunidad de Madrid con una política impositiva que favorece a las rentas más altas de la Comunidad de Madrid, y eso también forma parte, desde el punto de vista de una organización sindical como Comisiones Obreras, de lo que tiene que ver con el trabajo justo y los salarios justos. Estamos reclamando a la patronal el desbloqueo de la negociación colectiva. Con la negociación colectiva y los acuerdos entre patronal y sindicatos hemos conseguido salir con beneficios para todos de la crisis generada por la pandemia. Y eso es lo que queremos plantear ahora en esta situación de crisis de salarios y crisis de precios. Negociación colectiva, acuerdo, y que quienes menos ganan tengan los menos perjuicios posibles de esta situación. Queremos que la patronal se corresponsabilice con esta situación y que no queremos que lo único que busque sea el generar excedentes y beneficios solo para las rentas más altas de este país. Hay una serie de movilizaciones que han comentado los compañeros. Yo voy a hacer referencia al día 22 de octubre, donde vamos a salir a la calle para exigir la sanidad pública y unos servicios públicos decentes y de calidad para el conjunto de la ciudadanía madrileña. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. La realidad es que llevamos muchos meses pidiendo lo mismo, aumentos salariales. Se lo dijimos a la COE, se lo hemos dicho a CEIN, que es necesario que suban los salarios de forma razonable y además tiene que existir un acuerdo de negociación colectiva que así lo establezca, en el que además se comprometan a incluir cláusulas de revisión salarial para garantizar el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Se lo dijimos, les dijimos que si no había subidas salariales habría conflicto y eligieron conflicto, pues tienen conflicto. En el día de hoy, en el Día del Trabajo Decente, lo que les venimos a exigir es trabajo decente. El trabajo decente sintetiza todas las aspiraciones de las personas trabajadoras a lo largo de su vida laboral. La Organización Internacional del Trabajo señala que el trabajo decente implica, en primer lugar, ingresos justos, seguridad en el lugar de trabajo,
protección social para las personas trabajadoras y sus familias, perspectivas de desarrollo personal, profesional y, por supuesto, inclusión social. La libertad de todos los individuos de poder expresar nuestras opiniones, organizarnos y participar también en la toma de decisiones dentro de las empresas, porque nos marcan y nos afectan a lo largo de nuestra vida. Y sobre todo, también es necesario, implica el trabajo decente, garantizar la igualdad de oportunidades y trato de todas las personas trabajadoras. Pues bien, hoy estamos enfrente de la COE, de la CEIM, para decirles que si no hay subidas salariales razonables, que si no hay convenios con negociación colectiva que incluya cláusulas de revisión salarial, acordes a unos aumentos de los precios que están poniendo en una difícil situación a la inmensa mayoría de las personas trabajadoras de este país, a sus familias, si no hay estas subidas de salarios que son básicamente justas y necesarias, estamos abocados al conflicto. Decirles que no es posible que después de todas las crisis que hemos sufrido, que hemos soportado en estos últimos años, por ejemplo, la de 2008 con despidos masivos, devaluación de salarios, recortes en derechos laborales, además impuestos con mano dura y a la fuerza mediante una reforma laboral del Partido Popular, que además lo que supuso fue un recorte de todos los servicios sociales que nos empobrecieron, que no es posible que después de una crisis sanitaria como la de la COVID, que ha venido a traer una crisis inflacionista, una crisis que además ha venido agravada por la guerra de un loco, que no es posible que en un país en el que hoy la economía crece y los beneficios de las empresas se disparan, no es posible que seamos rehenes de los precios de la energía, de los alimentos, que seamos rehenes de los precios del alquiler, de los precios de los tipos de interés, de los créditos hipotecarios, y que para esto la receta, la respuesta a la crisis sea la misma que en los últimos años, que seamos los trabajadores y trabajadoras quien paguemos las consecuencias de esta crisis. No es posible, no estamos dispuestos, no vamos a renunciar a garantizar nuestro poder adquisitivo y sobre todo no estamos dispuestos a ser los pagafantas nuevamente de esta crisis. Cuando más difícil es llegar a fin de mes, cuando se agrandan las colas del hambre, COE y CEIM dicen que no es momento, que no es tiempo de subida salarial. Bueno, pues yo les digo que me parece una actitud tremendamente injusta e indecente y que no lo vamos a permitir, no vamos a renunciar a nuestra subida salarial. Además, estamos en una comunidad, en la Comunidad de Madrid, donde además queremos vivir de forma decente. Algo cada vez más difícil y más costoso, llevar a nuestros hijos al colegio, a las escuelas, pagar la universidad. Una comunidad en la que es tremendamente difícil que seas atendido si tienes una enfermedad, una patología, porque hay una larga lista de espera para intervenciones quirúrgicas, para especialistas, pero incluso para atención sanitaria en la atención primaria. Es vergonzoso las listas de espera de esta comunidad y son las políticas que nos hacen vivir de forma indecente en esta comunidad. ¿Qué podemos decir de la situación de las residencias? Y no voy a hablar de pasado ahora, voy a hablar de presente, en la que hay unas carencias enormes para atender con dignidad a nuestros mayores. Cada vez que vamos a tener un acto, el señor Osorio se llena de gloria con las declaraciones que hace. Hace unos meses lo hacía con los pobres de Madrid, no los veía. Pues en Madrid tenemos un 22% de población en riesgo de exclusión social. Y ahora, recientemente, el menosprecio a las familiares de las víctimas del COVID en las residencias. Bueno, pues voy a hacer un pequeño paréntesis porque sí quiero decirle al señor Osorio que anote que la vida de las personas mayores, la vida de las personas con discapacidad, con grados de dependencia 2 y 3, esta vida vale tanto como la suya, como la de cualquier ciudadano de esta Comunidad de Madrid. Y no estamos dispuestos a que si vuelve a pasar una pandemia nos apliquen la misma receta. Aunque si volviera a suceder, estoy segura que ni él ni nadie como los suyos estará dirigiendo el destino de nuestras vidas porque no se lo vamos a consentir. Hablamos de vivir decentemente en una comunidad que se premia a los ricos, con medidas fiscales que olvidan a los más vulnerables, que en esta comunidad son los más vulnerados.
con recetas que premian y becan a aquellos que tienen más recursos. Pues no, no es posible, no lo vamos a permitir, no vamos a renunciar a nuestros derechos. Vamos a seguir defendiendo cada uno de los derechos en esta comunidad. Seguimos luchando y hoy me alegro de ser sindicalista, me alegro de hacer lo que hago y me alegro de que seáis todos vosotras aquí, delegados y delegadas sindicalistas, compañeros y compañeras de UGT y de comisiones, que os partís la cara todos los días por mejorar la vida de las personas en miles de empresas y en miles de centros de trabajo. Lucháis por la igualdad de oportunidades. Mi reconocimiento, mi aplauso y todo mi apoyo, porque vamos a seguir luchando por el trabajo decente, por el salario justo. Vamos a seguir luchando por la seguridad y salud de los centros de trabajo, por un entorno laboral seguro, por la salud, por la educación pública, por los servicios sociales y por las pensiones dignas. Por todo ello, porque creemos en este país, creemos en esta comunidad, en sus ciudadanos, en sus ciudadanas, creemos en los trabajadores y trabajadoras y que merecemos una vida digna y decente. Lo vamos a decir claro, un mensaje muy sencillo. O hay subida salarial o habrá conflicto y lo lucharemos en la calle como lo hemos hecho siempre. Sector a sector, día a día, sectores como la madera, el campo, el hospedaje, la seguridad, los contact centers, lo vamos a pelear todos juntos en la calle. Y un llamamiento para que estemos todos juntos el día 3 de noviembre en la gran manifestación que se va a celebrar en Madrid, porque ahí es donde vamos a ganar nuestro futuro. ¡Viva la UGT! ¡Viva Comisiones Obreras! Bueno, buenos días a todos y a todas los que estáis y las que estáis presentes hoy aquí acompañándonos en esta concentración en la sede de la patronal, tanto COE como la patronal madrileña CEIM. Hoy, este 7 de octubre, se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, bajo el lema de justicia salarial. El trabajo decente se sostiene sobre 4 pilares fundamentales, que son la creación de empleo, la protección social, los derechos en el trabajo y el marco del diálogo social. Y además forma parte de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa agenda que la derecha y la extrema derecha pretende que no se implante. Si vemos por separado cada uno de estos 4 pilares, en la Comunidad de Madrid observamos varias cosas que desde luego no sale beneficiada en absoluto nuestra comunidad. En cuanto a la materia de creación de empleo, vemos cómo se van consolidando las jornadas parciales no voluntarias. Jornadas parciales no voluntarias que afectan fundamentalmente a los jóvenes y que afectan sobre todo a las mujeres trabajadoras. Mujeres que tienen que coger estas jornadas porque no se las hacen contratos a tiempo completo como sería su deseo. Y esto afecta directamente a sus salarios, afecta negativamente a los salarios. Si tú estás trabajando con jornadas parciales no voluntarias, estás teniendo remuneraciones por debajo, lógicamente, en base precisamente a esa parcialidad no deseada, en base a esas horas de trabajo que estás realizando. Pero además tenemos un lastre en la Comunidad de Madrid que es la contratación temporal. Es verdad que el resto del Estado, gracias a la reforma laboral, la contratación temporal se va corrigiendo. Pero curiosamente, en la Comunidad de Madrid, la contratación temporal tiene un peso muy elevado y su reducción está siendo mucho más lenta que en el conjunto del resto de España. Y esto es consecuencia de un modelo productivo absolutamente sesgado, el que se tiene en la Comunidad de Madrid hacia sectores de baja productividad. Una comunidad, la Comunidad de Madrid, incapaz de frenar la desaparición de sectores enteros. Aquí tenemos a los compañeros de la empresa Schneider que ven cómo se van a deslocalizar sus puestos de trabajo. Incapaz de anticiparse a las transformaciones productivas que ya están en marcha. Incapaz de dirigir el cambio tecnológico que nos tiene que llevar a una mejor calidad
en el empleo. No se mejoran las condiciones laborales en absoluto. Y todo esto, además, tiene el visto bueno de la patronal madrileña, de la CEIM, que alaba las políticas de este Gobierno en vez de preocuparse por la mejora de las condiciones del mercado productivo y de los derechos también de los trabajadores y las trabajadoras. Una patronal que aumenta los márgenes de sus beneficios, inflando los precios que van directamente a los consumidores, inflando esos precios que son los que están afectando también en el IPC. Y además no tiene después estos márgenes empresariales ampliados, no tienen ninguna repercusión positiva precisamente en los salarios. Una visión cortoplacista, una visión que además impide que haya un crecimiento económico y una salida más rápida y una recuperación más rápida de la crisis. En resumen, desigualdad y pobreza es lo que significa esta política en cuanto a la creación de empleo. Pero si cogemos el segundo pilar, el de la protección social, sucede más de lo mismo. Una comunidad autónoma rica con una política fiscal absolutamente deplorable, que solamente juega a establecer un marco de dumping social con el resto de las comunidades y que ha arrastrado también a otras comunidades a seguir una deriva absolutamente inaceptable. Una política fiscal que solo beneficia a unos pocos y que perjudica a la gran mayoría, que son los trabajadores, que somos las trabajadoras. Se han regalado 992 millones de euros con la supresión del impuesto de patrimonio. Se han dejado de recaudar 2.500 millones de euros por las rebajas del impuesto de sucesiones y donaciones. Y ahora además hablan de la deflactación del tramo autonómico del IRPF, de lo cual se van a dejar de ingresar 43 millones de euros más. No nos engañemos, no nos dejamos engañar. La deflactación solo beneficia a las rentas más ricas. La gente que tiene los salarios más bajos no va a haber mejorado en absoluto sus condiciones económicas en esta materia. ¿Qué suponen 50 euros más en el bolsillo de un trabajador o de una trabajadora? No suponen absolutamente nada, hay que decirlo con claridad, porque eso lleva implícito que te vas a tener que pagar la sanidad, la educación, el transporte, el agua, la luz, las carreteras, absolutamente todo. Y no se paga con 50 euros más en un bolsillo, eso se paga con un salario social, con un salario diferido, con unos servicios públicos de calidad. 43 millones que podían ir a ampliar la renta mínima de inserción, la comunidad más rica que tiene la renta mínima de inserción más baja dentro de un marco amplio de comunidades autónomas. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo es curioso que el Fondo Monetario Internacional, como todos y todas sabéis, una organización comunista o social comunista, está diciendo que no se pueden rebajar los impuestos. Ahora no escuchamos al FMI, ¿eh? Cuando dice que hay que empeorar las condiciones de los trabajadores, sí, pero cuando dice que hay que subir los impuestos a los más ricos, esta comunidad autónoma no los hace caso. Que los hagan caso ahora, que es cuando tienen que escuchar a estos organismos internacionales que tanto les gusta. Si cogemos el tercer pilar, los derechos en el trabajo, nos encontramos con una negociación colectiva bloqueada. Pero hoy me quiero centrar en algunos trabajadores que están en este momento llevando sus negociaciones y manteniendo unas posiciones de huelga muy duras. Y quiero, en primer lugar, citar a los trabajadores y a las trabajadoras del hospedaje, trabajadores y trabajadoras que llevan en huelga mucho tiempo. Curiosamente, lo veis todos y todas, suben los precios de todo el hospedaje, suben los precios de una forma increíble y, sin embargo, los trabajadores y las trabajadoras llevan mucho tiempo de huelga porque a ellos se les está negando la negociación colectiva. Todo nuestro apoyo para los trabajadores y las trabajadoras del hospedaje. Y quiero, además, centrarme también en los trabajadores y las trabajadoras de las subcontratas, que tienen además altas tasas de precariedad.
Sus condiciones laborales están sujetas a pliegos de condiciones que no cumplen los mínimos posibles para que tengan unas condiciones salariales dignas. Servicios concertados por debajo del precio y del coste real. Y se carga precisamente todo el gasto, se carga todo a la espalda de los trabajadores y las trabajadoras. Y aquí os voy a poner dos ejemplos. La línea 010, línea Madrid, que están peleándose todos los días con una huelga desde el 27 de septiembre para garantizar sus puestos de trabajo, con un ayuntamiento que les está dando la espalda, pero también a la plantilla de la empresa DLR, que están también manifestándose de forma permanente porque llevan impagos en sus nóminas desde hace más de un año, porque no es solamente el bloqueo en la subida salarial, es precisamente el bloqueo en pagar incluso los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Las administraciones públicas son cómplices de esta situación. También sufren pérdida de derechos los trabajadores de pequeñas empresas, sobre todo de aquellas pequeñas empresas que no tienen representación legal de trabajadores. Y aquí quiero añadir un elemento que comentaba antes. Las pequeñas empresas no se pueden dejar arrastrar por las políticas que llevan las grandes empresas. Las pequeñas empresas peligran también en su desarrollo si efectivamente se dejan arrastrar por esta política inflacionista promovida fundamentalmente por esos márgenes, esos beneficios empresariales de las grandes. Los trabajadores y las trabajadoras de las pequeñas empresas no tienen buenas condiciones laborales. Es un nido también, es un nicho también de precariedad. Y ahí tenemos que hacer una apuesta muy importante. Pequeñas empresas, como por ejemplo los compañeros y las compañeras de las escuelas infantiles de Kidsco, que están desde hace tiempo manifestándose y en huelga porque todavía les deben las nóminas de julio y de agosto. Escasa representación de clase es lo que tienen, y por eso es fundamental el sindicalismo de clase, porque sin sindicalismo de clase no hay derechos y no hay condiciones laborales dignas. Por cierto, ¿sabéis a quién no vais a ver aquí nunca? ¿Sabéis a quién no vais a ver nunca aquí? A los sindicatos amarillos, a los sindicatos corporativos, a los sindicatos de las patronales en las empresas, porque a ellos no les interesa cómo están los trabajadores, solamente los beneficios empresariales. Voy finalizando. Finaliza además muy rápido. Esta cuarta parte, la del diálogo social, se finaliza enseguida. En Madrid simplemente no hay diálogo social. A la Comunidad de Madrid no le interesa. Y el que hay son mesas sectoriales que a ver cómo se cumplen, porque muchos de los acuerdos que presentó la presidenta de la Comunidad de Madrid el día del debate en la región son compromisos que ya venían adquiridos desde el año 2017 y 2018. Hasta aquí ha llegado. Que cumpla sus compromisos. Este es el momento. Todo esto solamente implica una cosa: desigualdad y pobreza. Ese es el modelo que vende la CEIM, la patronal madrileña. Un modelo de vida sustentado en el miedo, en la desigualdad y en el desequilibrio. Vamos a promover, lógicamente, movilizaciones que pongan de relieve estos desequilibrios, estas desigualdades. Hemos empezado con la Alianza del Sur, 1.100.000 personas que viven en los municipios del sur, que tienen de media 4 años menos de esperanza de vida que los municipios del norte. Vamos a empezar por ahí y vamos a generar una gran movilización en torno a toda la Comunidad de Madrid. Finalizo. Compañeros y compañeras, vamos a seguir en las calles con la defensa de la sanidad pública, con la defensa de la enseñanza pública, con la defensa de todos los servicios públicos y, por supuesto, con la defensa de nuestros salarios y de nuestras condiciones laborales. 22 de octubre, 3 de noviembre, también la manifestación del Día del Clima en noviembre, y vamos a continuar con todos y cada uno de estos elementos. Solo se ganan derechos cuando el sindicalismo de clase está armado y unido. Y por eso, compañeros y compañeras, viva la unidad sindical, viva la UGT, vivan las comisiones obreras. Buenos días.
compañeros, compañeras, delegados y delegadas de las trabajadoras y los trabajadores de la Comunidad de Madrid, gracias por acompañarnos hoy, esta mañana, aquí delante de la sede de la patronal. Es una convocatoria que la hacemos un día muy significativo. En todo el mundo, hoy, se está luchando, se está manifestando la necesidad de acabar con el trabajo indecente, por el trabajo decente. Y nosotros, compañeros y compañeras, hoy aquí también queremos manifestar nuestra solidaridad, nuestro apoyo a todos los miles, millones de trabajadoras y trabajadores que a lo largo de todo el planeta durante el día de hoy van a exigir que se acabe con el trabajo infantil. Hoy el trabajo infantil continúa siendo una lacra presente en una parte importante del planeta. Vamos a exigir que se acabe con el trabajo en semiesclavitud, como se ha construido todo el entorno del Mundial de Fútbol, que dentro de unos días veremos, pero que está hecho a costa de la vida, de la salud, de la sangre de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Por eso hoy es un día especialmente importante para exigir trabajo decente. Y en España, exigir trabajo decente es exigir salarios decentes. Es exigirle a esta patronal insaciable que cuanto más gana, más quiere ganar, que solo piensa en sus intereses, que le importa un bledo el país, que le importan un bledo los trabajadores y las trabajadoras, decirle que no vamos a permitir que una vez más los trabajadores y las trabajadoras seamos los paganos del aumento desbocado que tiene la inflación en nuestro país. Y hay que decirlo, es cierto, la inflación tiene un origen que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania, pero también tiene un origen en el deseo insaciable, en la especulación permanente de una parte muy importante de las empresarias y los empresarios de este país que quieren ganar más dinero y que no lo quieren repartir con los trabajadores y con las trabajadoras. Ya está bien de escuchar un día sí y otro también a los empresarios de este país decirnos que no se pueden subir los salarios porque la pequeña empresa, porque la mediana empresa no puede subir los salarios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que no puedan subir los salarios? Es que cuando vamos a una cafetería, es que cuando vamos a un comercio, es que cuando vamos a comprar a una pequeña empresa, a un pequeño negocio, ¿no nos han subido los precios? Sí, han subido los precios. Y han subido los precios con un diferencial suficiente como para que se puedan subir los salarios. Y aquellas empresas pequeñas, medianas, que trabajan para otras empresas, nosotros no vamos a pagar su mala negociación con las empresas a la hora de negociar los contratos. No vamos a pagar con nuestro salario de los trabajadores y las trabajadoras de las pequeñas empresas los errores que hayan podido cometer. Nosotros no hemos estado presentes, no nos han llamado a la hora de contratar servicios ni con las administraciones ni con otras empresas. Los salarios tienen que subir sí o sí en nuestro país, compañeros y compañeras. Este año 2022 llevamos un aumento de salarios del 2,9% con una inflación del 9%. Y eso no es soportable. Por eso yo también quiero decir hoy y dejar muy claro que para nosotros hay un punto de inflexión muy importante en relación con las relaciones con el Gobierno de España. Hay que subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.100 euros.
El salario mínimo interprofesional tiene que convertirse en un instrumento que avergüence a la patronal, que tenga que subir los salarios de aquellos sectores donde hay menos fuerza sindical, donde tenemos menos presencia, los sindicatos, a golpe de salario mínimo interprofesional. Eso es lo que nos importa del gobierno. Y el gobierno tiene que saber que no puede decir por la mañana que piensan los más débiles, que piensan las personas que tienen menos, y por la tarde no subir el salario mínimo interprofesional. Necesitamos que se suba, y necesitamos que se suba en una cuantía que nos permita poder continuar viviendo dignamente. Hoy es un punto importante en este camino de manifestaciones, de movilizaciones, que no acaba, sino que va a continuar hasta que consigamos nuestros objetivos. Hoy se están celebrando en toda España concentraciones de delegados y delegadas delante de las sedes de la patronal. Pero, compañeros y compañeras, durante el mes de octubre hay que celebrar asambleas en todos los centros de trabajo. Yo os quiero pedir a las delegadas y a los delegados ese esfuerzo, ese trabajo. Tenemos que concienciar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros de la necesidad de conseguir que los centros de trabajo se conviertan en un clamor que exija a las patronales que se sienten en la mesa de negociación con propuestas realistas que nos permitan mantener nuestro poder adquisitivo. Compañeros y compañeras, esas movilizaciones tienen que culminar en una primera fase el día 3 de noviembre con una gran movilización en Madrid. Tenéis una gran responsabilidad los delegados y las delegadas de la Comunidad de Madrid. No se trata de que el día 3 salga solo un compañero a representar a todos los delegados y las delegadas. Hay que salir todos los delegados y todas las delegadas de los centros de trabajo y acudir a la gran manifestación que celebraremos en Madrid. Tenemos que confluir todos los convenios colectivos que hay abiertos en la Comunidad de Madrid en un día de lucha, en una convocatoria de huelga allí donde sea posible, para concienciar a esos trabajadores y a esas trabajadoras que solo va a ser posible desbloquear los convenios en la medida en que seamos capaces de movilizarnos. Donde hay movilización hay resultado. Donde hay movilizaciones conseguimos convenios dignos, conseguimos convenios justos. Lo han hecho decenas de convenios en todo el país, que son un ejemplo de que la lucha, la movilización es un gran instrumento para desbloquear la actual situación en la que nos encontramos. Compañeros y compañeras, los beneficios empresariales no paran de crecer y son los que en estos momentos están causando los aumentos de la inflación. No son los salarios, son los beneficios empresariales que queremos repartir, que queremos que lleguen a las trabajadoras y a los trabajadores de nuestro país. Por eso, esta lucha es una lucha justa. Esta lucha es una lucha que tiene que acabar cuando consigamos desbloquear los convenios colectivos. Porque yo quiero decirle a la COE que si creen que cuando acabe el año 2022 se ha acabado el conflicto, se equivocan. En el año 23 hay miles de convenios en nuestro país que caducan, que hay que renegociar, igual que estamos negociando ahora los del año 22. Y si no hay acuerdo, un acuerdo paraguas de carácter general, habrá conflicto. Merece la pena, compañeros y compañeras, continuar la lucha, continuar el trabajo, continuar con nuestro lema: salarios o conflicto. Adelante, compañeros y compañeras.
Buenos días, compañeras, compañeros. En primer lugar, quería agradecer en nombre de las comisiones obreras una vez más vuestra presencia en esta concentración a las puertas de la COE y de CEPIME, de las organizaciones empresariales. Hoy es un día que, entre otras cosas, pretende impulsar una movilización en la que el activo sindical de la UGT y de comisiones obreras tenemos que echar el resto. Me estoy refiriendo a la movilización del 3 de noviembre en Madrid. Ya se apuntaba aquí. No se trata de acudir una parte del comité de empresa o de las secciones sindicales. Se trata de intentar que el conjunto de los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras, y en la medida de lo posible incluso de las plantillas, acuda a una movilización que es importantísima en el devenir del futuro de los trabajadores y de las trabajadoras de este país. Hay que llenar las calles para que a COE le quede claro que si sigue en esta actitud irresponsable y avariciosa, los conflictos laborales están garantizados en el futuro próximo. Por tanto, agradeceros aquí la presencia e emplazaros a seguir trabajando en el éxito de las futuras movilizaciones. En segundo lugar, hoy es 7 de octubre, Día Internacional del Trabajo Decente. Y aunque sea en 30 segundos, quiero enviar un mensaje fraternal y un mensaje solidario a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores del mundo que siguen sufriendo en muchos países situaciones no ya de precariedad, sino de abierta explotación y a veces de cuasi esclavismo, en países que no están tan lejanos, en países en los que se extraen materias primas o se producen productos que luego consumimos en el llamado primer mundo. Y un abrazo solidario particularmente también a las y los sindicalistas, que a veces no solo se juegan el descrédito o 4 cachiporrazos como ocurre en España, sino que se juegan la cárcel, que se juegan la tortura y que a veces incluso se juegan la vida, porque ellos y ellas sí que son los defensores de los derechos humanos a lo largo y ancho del planeta. Un abrazo solidario al sindicalismo mundial. Hace ya unos meses que nos manifestamos por primera vez en estos viernes de movilización delante de COE. Hace ya 7, 8 meses, ya no recuerdo bien, prácticamente 8 meses del inicio de la invasión Rusia de Ucrania y del incremento acelerado de los precios que ya venía dándose en el año 2021 y, por tanto, de un deterioro muy importante de los salarios reales de millones de trabajadoras y de trabajadores. Y transcurridos estos 7, 8 meses, podemos decir que ya están todas las cartas encima de la mesa de cómo quiere aquí cada uno resolver la crisis de precios. Y de forma muy breve voy a tratar de explicar por qué es tan importante la movilización del día 3, por qué es más importante todavía los conflictos que seamos capaces de promover en los convenios colectivos para lograr incrementos salariales que hagan que la gente trabajadora no vuelva a ser la que pague el pato de la crisis. Las cartas están boca arriba y las organizaciones empresariales están diciendo claramente cómo quieren resolver esta crisis de precios, empobreciendo a las mayorías sociales, repercutiendo el incremento de los costes de la energía, de las materias primas a los precios al consumo, para mejorar sus beneficios empresariales y a la vez congelar, bloquear los convenios colectivos y congelar los salarios. Ese es su modelo de salida de la crisis. No me toques los beneficios ni con los salarios ni con los impuestos, no me subas el salario mínimo interprofesional, no me subas las cotizaciones, dame dinero público a cascoporro, eso sí, no me toques un duro de mis beneficios y que paguen la crisis las clases populares y que paguen la crisis los asalariados. Y esto, compañeros y compañeras, que ha sido la forma habitual de salir de las crisis en España desde los años 70, no lo podemos permitir pacíficamente.
Lo tenemos que combatir desde la acción sindical en las empresas y en los sectores. La disputa por el incremento de los precios va de cómo se reparten los costes de la inflación, entre salarios, entre beneficios empresariales y entre recursos públicos. Eso es lo que está en juego. Y nos están queriendo vender la burra de que los recursos públicos es el dinero del gobierno. Y no, compañeros y compañeras. Los recursos que manejan los gobiernos son recursos de la ciudadanía. Y por tanto, cuando oigáis que lo que hay que hacer es bajar generalizadamente los impuestos, quien dice eso, lo que está pretendiendo es dejar intactos los márgenes y los beneficios de las empresas a costa de deteriorar los servicios públicos, la educación, la sanidad, las pensiones, la dependencia, los recursos públicos para mantener intactos los beneficios de las empresas y para arruinar los servicios públicos en el futuro. Compañeros y compañeras, las bajadas de impuestos de hoy son privatizaciones de la sanidad de mañana, no os quepa ninguna duda, y los sociópatas que gobiernan Madrid son la prueba más evidente de que eso es así. Las administraciones públicas, sobre todo las progresistas, no pueden caer en esa trampa. España no necesita una bajada generalizada ni permanente de ningún impuesto. España necesita que cualquier medida fiscal que se tome en las rentas medias o en las rentas bajas se compense con impuestos a las rentas altas y a los beneficios del capital, ni más ni menos, pero no puede pagar el Estado, porque el Estado somos nosotras y nosotros, que no nos engañen, compañeros y compañeras. El gobierno tiene que subir el salario mínimo interprofesional. No pasa nada porque salga la COE diciendo que eso va a invadir las tablas salariales en los salarios más bajos. Vergüenza les tenía que dar tener que dar ese argumento. ¿Sabéis cómo se evita que el SMI invada las tablas de los convenios? Subiendo los salarios más bajos en España desde la negociación colectiva. Y así no tiene que venir el salario mínimo interprofesional a subir ninguna tabla salarial. Lo tienen bien fácil. Pacten subidas de salarios en los convenios para que no haya ni una tabla, ni una categoría profesional por debajo de los 1.100 euros. Y así, muerto el perro, se acabó la rabia. No se tienen que preocupar del salario mínimo interprofesional. Y el gobierno tiene que salvaguardar sin ningún complejo las rentas públicas, las medidas de protección social, las prestaciones de desempleo, los salarios de los empleados y empleadas públicas y las pensiones. Sin ningún complejo. Esto no va de jóvenes contra viejos. Esto va de mantener las rentas de la mayoría social, compañeros y compañeras. Y mirad, os confieso una cosa. Llevo 3 días hasta el gorro, hasta la coronilla, de oír a tertulianos, a opinadores y a responsables políticos de algunos partidos decir que el acuerdo de la función pública y la mejora de las pensiones es una forma de lograr voto cautivo por parte del gobierno. Pero ¿quién es esta gente? ¿Quién se piensan que son para considerar a los empleados públicos y a las personas pensionistas de este país poco menos que borricos a los que les echas alfalfa, te botan y te lamen la mano cuando les das un azucarillo? Pero ¿quién se piensan que son esta gente? ¿Quién se piensan que son estas élites para tratar así a la gente? Que aprendan a educar a sus hijos, que los tienen asilvestrados en los colegios mayores y luego vengan a explicarle al pueblo cómo negocia sus salarios y cómo negocia sus pensiones. Ya vale, hombre, ya vale de aguantar a esta gente. Y como esto es una disputa entre recursos públicos, entre beneficios y entre salarios, tenemos que hacernos fuerte en la reivindicación de los salarios. Tenemos que hacernos fuerte en la negociación de los convenios colectivos. Tenemos que hacer partícipes a los compañeros y a las compañeras de la negociación de los convenios colectivos. O es salario o es conflicto, o es salario o es movilización,
o es salario o serán huelgas. Y el sindicalismo de clase, que ha demostrado sobradamente su corresponsabilidad y su responsabilidad con el momento que vive este país en la pandemia, y siempre que ha habido crisis existenciales para España, esta vez sabemos que la respuesta tiene que ir en clave movilizadora. Hasta donde vaya la gente, los sindicatos no vamos a ser un freno al escenario de movilización que se genere producto del descontento social. Lo vamos incluso, ¿por qué no?, a incentivar. Vamos a confluir con movimientos sociales como ocurre en Madrid con esa Alianza del Sur para defender también los servicios públicos y los derechos de ciudadanía. Estamos dispuestos a retomar la mesa de negociación, a pactar subidas salariales razonables para los inicios de cada uno de los años, siempre y cuando haya compromisos de las organizaciones empresariales de ir recuperando el poder adquisitivo que ahora mismo se está perdiendo a lo largo de los próximos 2 años. Esto es perfectamente razonable, pero esto va de correlación de fuerzas. Allí donde hay sindicalismo organizado se van a ganar batallas. Allí donde no hay sindicalismo va a ser mucho más difícil ganar batallas. Por tanto, es fundamental reforzar a las organizaciones sindicales de clase. Nada más, compañeros, compañeras, salario o conflicto. Viva el sindicalismo de clase, vivan los trabajadores y las trabajadoras del mundo, viva la Unión General de Trabajadores, vivan las comisiones obreras. Damos por inaugurado este nuevo campo.